Muy buenos días, chiquillas, chiquillos. Gusto en saludar. Me confirman, por favor, por el chat si es que se está proyectando correctamente. Debiesen ver una diapositiva que tiene la fecha de nuestro día de hoy, que es 9 de julio del 2024. El nombre de su docente, que les habla, Camila Mardones, el área de estudios sociales y nuestro objetivo del día de hoy. Corresponde, muy buen día a quienes están saludando. Genial, qué bueno que se está proyectando bien. El objetivo es extraer información en fuentes referidas a los grandes hitos mundiales, es decir, las guerras. La semana antepasada, ¿cierto? Hace 3 semanas atrás, la última clase que tuvimos antes de nuestras 2 semanas de vacaciones, estuvimos trabajando con la primera parte de este objetivo, que tenía relación con las guerras mundiales. Patricia está de cumpleaños, y es así, muchas felicidades. Yo estoy el 18, la próxima semana. Cancerinas, sensibles. Vamos a continuar entonces, ponemos nuestro título, Guerras Mundiales. Vamos a profundizar y para ello yo les había pedido que estudien lo de la Primera Guerra Mundial. Igual yo les voy a ir haciendo recuerdos, repasos, pero es importante que si tienen a mano ahí su cuaderno con los apuntes de la Primera Guerra, o si estudiaron, activen esos conocimientos porque la segunda se enlaza con eventos de la primera. Lo que yo les comenté en la última clase, que para poder entender el comienzo de la Segunda Guerra es necesario entender los problemas de la primera. En todo caso, igual yo les traje aquí un breve repaso, les voy a ir mencionando todo eso, pero para que tengan en consideración y vayan estudiando, ¿ya? Respecto al micrófono, sensibles y brujos los cánceres, completamente. Tiene razón Oscar en lo que dice ahí. Sensibles y tenemos una intuición que no falla. Como dicen por ahí, ojo de loca no se equivoca. Bien, título entonces, Guerras Mundiales. Chiquillos, chiquillas, para quienes estén levantando la manito, quieran hacer alguna consulta, alguna pregunta, comentario, les pido que ocupen el chat. Please, recuerden que yo doy minutitos para responder sus preguntas, pero silencié los micrófonos para que no se haga problema de eco. Pueden escribir ahí sus preguntitas. Yo las voy a ir respondiendo a medida que me vaya haciendo el tiempito en la explicación y luego cuando pase la lista lo voy a volver a activar, porque a mí me suena mucho eco y me voy desconcentrando cuando los tengo que ir silenciando uno a uno, por eso los puse a silenciar a todos, ¿ya? Pero, como ustedes saben, me gusta ir dedicando tiempo en la clase para resolver dudas, así que por favor, con toda confianza, escriba ahí en el chat, con confianza, sin problemas, por favor. Yo les voy respondiendo sus duditas. Entonces, comenzamos con un breve repaso de lo que habíamos quedado del periodo entre guerras. ¿Se acuerdan? Yo les dije que era súper, súper importante comprender que lo que ocurrió en la Segunda Guerra tuvo una base que se arrastraba desde la primera y que podemos ver en este periodo entre guerras. Ese es el último título que ustedes deberían haber anotado, el periodo entre guerras. Si no lo tienen, lo anota, ¿ya? Y anota estos tres conceptos también. El concepto del nazismo alemán, del fascismo italiano y la crisis de 1929. Esto lo vimos en la última clase, solo les estoy haciendo una activación, un breve recordatorio porque lo charlamos. Como su nombre lo dice, el periodo entre guerras abarca lo que ocurre entre el fin de la primera y el comienzo de la segunda. Este periodo nos permite comprender los problemas que se arrastraron de la Primera Guerra y que generaron la Segunda. Por ejemplo, vamos a ver que está el nazismo de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra, pero esto se crea en el periodo entre guerras. Asciende Hitler al poder, lo mismo que el fascismo italiano con Benito Mussolini.
Y lo mismo con la crisis. Este cuadrito lo habíamos dejado em, la semana, bueno, hace 3 semanas, nuestra última clase, lo dejamos proyectado, le pedí que lo copiasen y lo voy a repetir ahora. Recuerden que la Primera Guerra fue de 1914 a 1918. Entonces, este periodo de entreguerras comienza en 1918, que es cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, y termina este periodo en 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Los años, su nombre lo dice, entre guerras, lo que ocurre al finalizar la primera y al comenzar la segunda. Este periodo entre guerras nos permite comprender por qué, si se fijan, pasaron apenas 20 años entre el fin de una y el comienzo de la otra. Imagínense, es como que en el 2000 hubiésemos tenido una guerra mundial y ahora estuviésemos empezando otra. O sea, es muy poquito tiempo. Es súper, súper pronto, ¿cierto? Entonces nosotros podemos concluir, inferir, darnos cuenta, ¿cierto? Que al ser tan pegaditas las unas con las otras, estas guerras algo pueden haber tenido que ver, ¿cierto? Y exactamente, tuvieron que ver, porque ¿qué ocurrió? Estados Unidos, esto también lo anotan, porque es uno de los elementos más importantes que nos permiten entender la desconfianza en el sistema liberal de Estados Unidos y por qué surgen estos fascismos, el nazismo y todo. Y es que Estados Unidos, cuando terminó la Primera Guerra, se convirtió en la primera potencia mundial. O sea, ya en 1920 Estados Unidos llevaba el poderío económico del mundo y eso se mantuvo durante todo el siglo pasado. Y en parte en la actualidad sigue siendo así, ¿cierto? Ahora vemos que igual le hace la competencia a China, le hace la competencia a hartas culturas asiáticas, sobre todo con la globalización y la tecnología barata que se produce en Asia. Pero el siglo pasado nadie le hacía la competencia a Estados Unidos después de la Primera Guerra. De hecho, Europa, después de la Primera Guerra, quedó muy destruida, desvalida, entonces Estados Unidos se lucía a nivel mundial, como que la fama, ¿cierto? Y el poder que adquirió Estados Unidos el siglo anterior, yo creo que es algo que ustedes pueden verlo en su propia vida o en sus propios como conocimientos, ¿cierto? Uno como que nació y ya tenía en la mente esto de que Estados Unidos era un líder del mundo. Y es porque esa imagen quedó después de la Primera Guerra Mundial y se profundizó en la Segunda. Entonces, ¿qué ocurrió? Hubo una recuperación económica hasta 1929, después de la Primera Guerra, o sea, hubo 10 añitos de una recuperación. Estados Unidos eh, quiso convencer al mundo de que su modelo económico liberal, capitalista, era el mejor que se podía imponer, que todos, ¿cierto?, debían seguir un poco este mandato de Estados Unidos de continuar con un régimen neoliberal. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que en 1929 hubo una gran crisis económica, una gran crisis en la cual se cayó el dólar. Esto afectó a todo el mundo. ¿Qué pasó entonces? Los diferentes participantes de la sociedad, tanto los políticos como la misma ciudadanía civil, comenzó a desconfiar en este sistema, porque dijeron, a ver, hubo una recuperación económica, pero duró apenas 10 años y ahora estamos en una crisis que no se había visto antes. ¿Por qué decimos que no se había visto antes? Porque antes había más economías nacionales, ¿cierto? En cambio, Estados Unidos, con esto del liberalismo, empieza a proponer esta red que hoy día en la actualidad vemos que existe, ¿cierto? Esta red neoliberal, en que si hoy hay una guerra en Medio Oriente y sube el precio del petróleo, afecta a todo el mundo, ¿cierto? Si hoy se cae el dólar, afecta a todo el mundo. A nosotros, por ejemplo, nos estaba afectando el COVID antes que llegase el COVID hacia acá, ¿cierto? Como enfermedad. Ya nos estaba afectando económicamente por las fluctuaciones del dólar,
Eso lo tenemos súper instaurado hoy, porque ya sabemos cómo funciona la globalización por nuestra propia vida. Y bueno, nosotros también ya lo estudiamos, ¿cierto? Pero en esta época era algo nuevo, hace 100 años. Estados Unidos recién se estaba situando como un líder, como un representante del sistema neoliberal. Entonces, esta primera guerra, eh, la Primera Guerra Mundial que estudiamos, ¿cierto?, en la última clase, deja a Estados Unidos como un líder. Y cuando llega la crisis económica en 1929, muchos países comenzaron a desconfiar. Hoy sabemos, ¿cierto?, que las crisis van y vienen, que podemos estar muy bien un día en términos económicos, pero al día siguiente si caen los dólares y tenemos inversión en dólar, eso fluctúa. Ya comprendemos un poquitito mejor cómo funciona el capitalismo. Sabemos que los créditos, ¿cierto?, pueden parecer que nos sacan de apuros, pero que finalmente nos terminan también eh, condenando muchas veces a altos intereses. Esas cosas se fueron aprendiendo con el paso del tiempo, con el devenir de la historia, pero no siempre fue así. Cuando comenzó esto, Estados Unidos eh, vendió esta idea, ¿cierto?, de que eran como los salvadores, un poquito como esta idea de hacer América grande otra vez, los salvadores de la economía del mundo, y llegó esta gran crisis. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ahí empiezan a aparecer estos personajes, como Hitler, como Mussolini, que le dicen a la población que ellos pueden sacarlos de esta crisis. Hitler se vendió a sí mismo como un salvador, ¿cierto? No andaban diciendo los nazis, somos lo peor, somos racistas, somos violentos, nos vamos a llevar a una crisis, vamos a llevar a Segunda Guerra Mundial y vamos a perder de nuevo. No, ellos se proponían a sí mismos como la salvación que tenían los países en estas crisis económicas. Entonces, por eso vemos en este cuadrito que la desconfianza en el sistema liberal de Estados Unidos hace que surjan los fascismos. Igual imagínense ustedes cómo estaba esta población, o sea, altamente ya choqueada, vulnerada por la guerra. Muchas personas perdieron a sus familias, a sus proveedores. Los hombres, cierto, que en esta época eran quienes principalmente trabajaban fuera de la casa y las mujeres tenían mayor trabajo doméstico. Muchos de esos proveedores murieron en la guerra, ya sea el padre, el hermano, el abuelo, lo que hizo que también las mujeres tuviesen que entrar a trabajar, ¿cierto? Las guerras, eso lo anotan si es que no lo tenían claro, es importante. Las guerras mundiales propiciaron el ingreso de las mujeres al trabajo fuera de la casa, por ejemplo, en fábricas, en empresas, como enfermeras de la guerra, justamente. Y esto ante los desvalidos que quedaron muchas familias con la pérdida de sus proveedores. Entonces, toda esta desconfianza genera un clima de crisis y nosotros sabemos que cuando hay crisis, las personas estamos abiertas a aceptar cualquier cosa que nos saque de eso, ¿cierto? Esa desesperación. Y esa desesperación fue muy aprovechada por los líderes fascistas, porque veían en la desesperación de la gente un lugar del cual agarrarse, porque sabemos que Hitler fue terrible, ¿cierto? Asesinó muchas personas, racista, eh, estuvieron en los campos de concentración y uno dice, la gente, ¿cómo lo pudo apoyar? Bueno, es que él se vendió a sí mismo, todo el régimen nazi, como quien podía salvar la situación. Y las personas que ya estaban en crisis, o sea, imagínense, perder familiares, perder la posibilidad incluso de comer por la destrucción de los campos por la guerra, ese esa crisis, ¿cierto? Esa inestabilidad, esa incertidumbre, finalmente le va abriendo paso a estos líderes violentos. Entonces, acá está un poquito un resumen, si quieren le sacan fotos, lo voy a dejar ahí también proyectado unos minutitos para que lo puedan escribir, porque esto es como el enlace entre
la Primera Guerra y la Segunda. Hubo problemas entonces en este periodo entre guerras. Les doy un minutito, se lo explico, pero para que apunten lo más importante. Sobre todo esto, el sentimiento de revancha o de venganza de los países perdedores de la Primera Guerra. Y por si alguien no recuerda, los perdedores de la Primera Guerra era la Triple Alianza o las potencias centrales. Alemania, Austria-Hungría e Italia. Ellos pierden, ¿cierto? Y ganan los aliados, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Y aquí recuerden añadir que cuando sale Rusia ingresa a Estados Unidos, que aquí está la banderita. Les doy un minutito para que lo escriban y se lo explico de inmediato. Sobre todo esto último, sentimiento de revancha de los países perdedores. Y recuerden que las potencias centrales son quienes pierden. Lo anotan y se los explico de inmediato. Bien, entonces, ¿cuáles fueron estos problemas de la Primera Guerra que sirvieron como engranaje para que comience la Segunda? ¿Se escucha bien, cierto? Me confirman por el chat. Primero, vamos a ver que no funcionaron los pactos de paz. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, se hizo una serie de pactos de paz que tienen que ver con la idea de no repetición. Siempre sucede eso. Cuando termina una guerra, se establecen las condiciones para que no se repita. Súper, muchas gracias por confirmar. ¿Qué ocurrió acá? Que sí se repitió, ¿cierto? Entonces vemos que hay un fracaso de los pactos de paz. ¿Por qué? Estos pactos de paz establecían que los perdedores de la Primera Guerra, que los tenemos acá, ¿cierto? Las potencias centrales, o sea, Alemania, Austria-Hungría e Italia, debían pagar una indemnización económica a los países ganadores. O sea, se les hizo renunciar a sus imperios, se les hizo separarse, ¿cierto? Por ejemplo, Austria-Hungría ya no existe como imperio, sino que es Austria y Hungría aparte. La Italia fascista como imperio también tuvo que, o sea, la Italia, la primera todavía no era fascista, pero sí era imperialista, ¿cierto? Junto con Alemania, tuvo que renunciar a sus colonias, lo mismo con Alemania. Todos los territorios que había conquistado tuvieron que em, dejarlos. Pero además tenían que pagar indemnización económica, pactos de paz como el Tratado de Versalles, que finalmente dejaban a los países perdedores en muy mal pie. O sea, además de haber perdido la guerra, con todas las muertes que eso implica, los gastos militares, las pérdidas emocionales, las pérdidas de vidas humanas y estas otras consecuencias sociales como la generación de un grupo de excombatientes, de personas mutiladas, familias que vieron perder
em, su ingreso, sus seres queridos, todo esto, la Incorporación de la Mujer del Trabajo, además tenían que pagar una indemnización. Entonces eso generó gran incomodidad y sentimiento de frustración en los países perdedores. Y sabemos que son los líderes los que llevan a guerra, pero la población civil, la población alemana, por ejemplo, eh, se ve afectada y en sus cosas más básicas, no poder comer, no poder alimentarse, perder a sus hijos, muchas veces por una guerra que la población civil ni entiende, ¿cierto? Además, continuó el pensamiento imperialista y colonial. O sea, no se detuvo ahí, no fue suficiente con la Primera Guerra para que los países dijesen, ya sabes que parece que esto no funciona. Se continuó. Y no solo se continuó, sino que se empeoró. Por ejemplo, Alemania, que ya había sido imperialista, vamos a ver que además se va a incrementar esta idea de que son mejores y va a surgir el nazismo alemán. O sea, no solo no íbamos mejorando, sino que se fueron profundizando estas enemistades. Además, como les decía, estos tratados de paz, esta cosa de tener que pagar la indemnización a los ganadores, fue generando en la población alemana un gran sentimiento de enemistad. Moisés, Rusia no se cambió de bando. Esto lo vimos en la clase pasada, se los voy a explicar. Atención, gracias Moisés por la pregunta, súper buena. Los demás también anoten. Rusia no se cambia de bando en la Primera Guerra. Rusia se retira de la guerra porque en 1917, que estaba dentro de la Primera Guerra, ellos viven su revolución interna. Lo anoto aquí la fecha por si acaso. Miren, 1914, en el chat lo estoy anotando, a 1918 fue la Primera Guerra Mundial. Y en 1917, Rusia sale de la guerra, pues se inicia su revolución interna. Todo esto lo estoy anotando en el chat. Su revolución interna bolchevique, eso es una revolución comunista liderada por Lenin. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están teniendo su propia revolución interna. No pueden atender una revolución interna y además una guerra mundial. Entonces ellos se retiran, ¿ya? Eso, como bien dice Patricia ahí, ellos están teniendo un conflicto interno. Entonces se retiran, no se cambia de bando. Rusia no apoyaría a Alemania, ya, porque Alemania, recuerden que se está poniendo cada vez más nazi y Rusia eran comunistas, y es lo contrario, ¿vale? Entonces recuerden, sale Rusia y ahí, ¿quién ingresa? Estados Unidos. Y Estados Unidos hace lo mismo en las dos guerras, ¿ya? Entra cuando ya la cosa está casi por terminar, les aviso. ¿Quedó claro eso? ¿Esa duda me confirman por fin si no lo explico de otra manera o doy otro ejemplo? Ya, Rodrigo. Chiquillos, ¿me pueden avisar, recordar que el compañero Rodrigo se está retirando por emergencia para cuando pase la lista? Ponerlo presente, porfis. ¿Ya? Muchas gracias por avisar. Y los demás me dijeron que quedó claro esto. Listo. Entonces vemos también, esto lo anotan, que como consecuencia de la Primera Guerra fracasa la Sociedad de las Naciones. Esto puede ser pregunta de prueba. Les explico. La Sociedad de las Naciones era una institución formada para evitar los conflictos entre los diferentes países. Y eso fracasa rotundamente, ¿cierto? Porque no solo no evitaron la primera, sino que además se dio la segunda. Lo anotan porque esto es una pregunta de prueba, ya que luego de la Segunda Guerra va a surgir las Naciones Unidas, porque fracasa la Sociedad de las Naciones, ¿ya? Así que por fin lo anotan. Vemos entonces que los tratados de paz fracasan terriblemente, ¿cierto? Porque no solamente se da esta situación de la Primera Guerra, sino que vamos a ver la Segunda. Lo anotan entonces, fracaso de la Sociedad de las Naciones. Y por último, tenemos el sentimiento de la revancha, esta
ganas de venganza de Alemania, que va a ser el clima social propicio, que va a facilitar, va a hacer más sencillo que surjan nuevos sentimientos de odio. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Me confirman, por favor? A ver si hay alguna duda hasta este momento antes de seguir avanzando. Si tienen alguna duda, la escriben en el chat o me confirman si es que se está entendiendo. Todo ok, dicen. Perfecto. Seguimos entonces. Surge entonces el totalitarismo. Lo anotamos allí. Se dan cuenta que era súper importante entenderlo de la primera, porque el totalitarismo tiene que ver con un pensamiento colonial, el totalitarismo tiene que ver con un sentimiento de superioridad, un montón de cosas que solo se pueden comprender viendo también la crisis de la Primera Guerra. Surgen entonces los totalitarismos. Hitler quizás es el más conocido, pero no es el único, ¿cierto? Es el más conocido, se han hecho hartas películas y también porque eh, fue el encargado de llevar adelante el Holocausto, que es una de las cosas más terribles que hemos visto en la historia. De hecho, por el régimen nazi es que surgen los derechos humanos. Pero no es el único. Tenemos también a Benito Mussolini en Italia, a Stalin después en la Unión Soviética. Hitler, como les digo, quizás el más conocido también porque es el que está en el bando que perdió la guerra. Eh, lo mismo que Italia, ¿cierto? Pero en los bandos ganadores también habían pensamientos coloniales, o sea, para hacer la guerra se necesitan dos, ¿cierto? Esto yo lo digo porque muchas veces vemos películas de Hitler, pero el colonialismo y las conquistas y la violencia de Francia, de Inglaterra, también eran bastante grandes, ¿ya? Entonces, surgimiento del totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo? Es el pensamiento en el cual se gobierna con un único partido, completamente distinto, es lo contrario a las democracias que conocemos hoy, ¿cierto? En que tenemos hartos partidos políticos. Acá solamente uno gobierna. Tenemos la imagen de un líder fuerte y que es glorificado desde la propaganda. Acá les voy a pedir que anoten la diferencia, se la anoto en el chat también, por si acaso, la diferencia entre propaganda y publicidad. La publicidad quiere que compremos algo, ya sea un bien o un servicio. Esa es la publicidad, ¿cierto? Como compra esta pasta de dientes que es mucho mejor. 9 de cada 10 gatos lo recomiendan. Eso es publicidad. Quieren que nos compremos algo. En cambio, la propaganda quiere vendernos una idea, una ideología o una forma de ver la vida. Lo anotamos, por favor. No confundan publicidad y propaganda. La publicidad, entonces, quiere que compremos algo, un bien o un servicio. 9 de cada 10 gatitas lo prefieren. 8 de cada 10 dentistas lo recomiendan. Eso es publicidad. En cambio, la propaganda quiere vendernos una idea, una forma de vivir, una ideología. Importante esto, porque en el régimen nazi se van a valer, van a utilizar mucho la propaganda con la finalidad de vender la idea de un líder fuerte, de un líder carismático, de un líder que les podía salvar la vida, ¿cierto? Por eso dice glorificado, es como que lo ponen como si fuese un dios. Mucha gente se va a hacer súper, súper fanática de diferentes líderes como si fuesen dioses, ¿cierto? Entonces la propaganda quiere glorificar esta imagen de un líder fuerte también para justificar la falta de división de los poderes del Estado, para justificar la violencia y justificar también los métodos que no son respetuosos.
Tampoco hay división de los poderes del Estado. Recuerden que tenemos tres poderes, ¿cierto? Al menos eso es lo que hemos estado estudiando, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo, por ejemplo, encarnado en el presidente de la República, el legislativo en quienes hacen las leyes, senadores y diputados, y judicial, los jueces. Pero en los estados totalitarios es una persona quien tiene todo el poder o un grupo de personas quienes tienen todo el poder y que obedecen a la misma ideología, o sea, no hay pluralidad de pensamiento. Por eso se llama estado totalitario, porque alguien tiene el total de ese poder. Tampoco hay derechos individuales, no hay libre opinión y no puede intervenir cualquier ciudadano en la política. Los estados totalitarios son esta forma que también vemos muchas veces en las dictaduras. Hay un abuso de la propaganda política, esto que les digo, de la propaganda como la forma que quiere venderte una idea. No hay pluralidad de medios de comunicación. Se controlan los medios de comunicación masivos con fines estratégicos para ejercer control y represión social. Se censura la opinión pública y cualquier otro tipo de información de los medios de comunicación que no vengan desde el poder central. El control y el manejo de la economía viene por parte del Estado, quien se apodera de todas las propiedades privadas y también de todas las corporaciones de la nación. Y esto es importante que tengan claro que la adopción de estos ideales políticos, el totalitarismo tiene que ver con una forma de hacer política, no con que sea de izquierda o derecha, ¿ya? No confundir. No es, por ejemplo, que si un gobierno es de derecha, es totalitario, o que no existan gobiernos de izquierda totalitario. El totalitarismo no es una ideología, no es solo izquierda o derecha, sino que es una forma de hacer gobierno que puede tener diferentes ideologías, pero que se basa en esto, en la censura, en el control, en la represión, en el abuso de la propaganda política, en que no hay elecciones. Voy a dejar proyectada esta lámina para que tomen apuntes 2 minutitos, la lean con calma y en 2 minutitos más la cambio. También aproveche, si tiene duda, la escribe en el chat. Entonces, unos segunditos para que apunten eso, lo lean con calma, si hay algo que no se entiende, me lo preguntan antes de continuar.
Bien, veamos. Profe, ¿y racismo qué es? Ya, racismo tiene que ver con la discriminación que se realiza de diferentes grupos humanos por su color de piel, por sus orígenes, em, y es muy parecido a la xenofobia también. No sé si han escuchado, la xenofobia tiene que ver con la discriminación por el lugar que se vive, que se asocia mucho también al sentimiento anti-inmigrante. Y el racismo es esta idea de que hay personas que valen más. Ah, fascismo, decía Juan. Ya, el fascismo, a ver, ¿no fascismo o racismo? ¿Me puede escribir de nuevo la pregunta? Perdón, me confundí a qué, cuál está preguntando. Bueno, el racismo es esto de la diferencia de color de piel, ya, y el fascismo es una doctrina política, es un movimiento político de carácter totalitario. Claro, pues chiquillos, todo esto pueden encontrarlo está en su manual también, pero escúchenme la explicación, ¿ya? El fascismo es este movimiento político totalitario, por eso, por favor, yo les pido que anoten acá esta característica, lo totalitario. El fascismo es un movimiento político que propone la exaltación del carácter nacionalista, o sea, el fascismo tiene que ver con el movimiento político que cree que cada nación es mejor que otra, un sentimiento supernacionalista. El fascismo también propone gobiernos autoritarios, o sea, que no haya opinión social, y también dentro de los principios del fascismo se elimina el voto, pues se cree que es el líder quien puede entender todas las necesidades de la población. El fascismo también busca, ¿cierto?, tener un Estado totalitario sin diferencias de opiniones para poder establecer un gobierno completamente nacionalista, autoritario, muy parecido, si ustedes conocen la palabra como dictadura, tiene esas características, que no se participa, no permiten a las personas dar sus opiniones, hay un poder único, y por eso yo les doy aquí las características para que lo entiendan. Por ejemplo, tenemos como un representante del totalitarismo y del fascismo alemán a Adolf Hitler, que fue Führer, es decir, líder de Alemania, desde 1933 hasta su muerte en 1945. O en el caso de Mussolini, que tuvo el fascismo italiano a partir de 1922. Me avisan por el chat si esto quedó claro, si quieren que les explique otra vez alguno de estos elementos. Quizás con esto lo puedan entender un poquitito mejor, porque aquí hay algunos ejemplos. Tenemos las causas entonces de la Segunda Guerra Mundial, causas políticas, como por ejemplo los tratados de paz de fin de la guerra. ¿Por qué es una causa? Porque ya dijimos que los tratados de paz al final dejaban a algunos en muy buena posición y a otros en muy mala. Por ejemplo, deja muy mal a los países perdedores porque deja bien a los ganadores, ¿cierto? Y los perdedores tenían que pagar estas retribuciones económicas, entonces no les convenía para nada. Entonces eso al final más que un tratado de paz fue un tratado que generó sentimiento de odio y de venganza en muchas personas. También está la humillación y el rechazo de Alemania al Tratado de Versalles, esto que les decía de las compensaciones económicas. Y también habían otras características como las pérdidas humanas, las pérdidas territoriales, las pérdidas económicas provocadas justamente por la guerra. Otra causa de la Segunda Guerra es el surgimiento del nazismo y del fascismo, o sea, de estos regímenes totalitarios. ¿Por qué es una causa? Ellos proponían una expansión
muy agresiva, o sea, continuaban pensando en términos competitivos, en términos coloniales, de quién tenía más lugar. ¿Cuáles son las primeras potencias que se van a poner expansionistas, cierto, para empezar la Segunda Guerra? Alemania, que empieza a conquistar los Sudetes, Austria y sobre todo Polonia. Ahora les voy a decir que anoten un dato importante que les puede entrar en la prueba. Italia y Japón. Y lo otro, como causa, es la crisis de 1929, que por eso yo me detuve tanto tiempo en el periodo entre guerras, porque las consecuencias de la primera son las causas de la segunda, ¿se dan cuenta? Como que esto lo podríamos ver como consecuencia de la primera. Se dieron tratados de paz que no funcionaron, surge el nazismo, hubo crisis económica, pero al mismo tiempo son las causas de la segunda, porque las rivalidades internacionales y los problemas económicos al final van a generar, ¿cierto? Toda esta inestabilidad que nos llevan a la Segunda Guerra. Dejo unos segunditos para que puedan ver las causas. Si hay alguna que no entienden, me preguntan por fin. Un minutito más. Si hay alguna de estas cosas que no se entienden, me avisan, por favor. Continuamos entonces. Los bandos de la Segunda Guerra, entonces. ¿Quiénes se enfrentaron? Hasta 1941, y recuerden, ¿cuándo había comenzado la Segunda Guerra? ¿Sabemos los años? Lo anotamos, se los anoto en el chat, lo anoto en el cuaderno, ¿ya? Segunda Guerra Mundial, 1939. Bien, ahí respondieron, súper, 1945. Muy bien, recuerden, ¿cómo podían saberlo? Porque acá pusimos que el periodo entre guerras terminaba en el 39, que es cuando comienza la segunda. Aquí está, ¿ya? Entonces, ¿quiénes se enfrentaron? Hasta 1941, o sea, durante 1939, 1940 y 1941, la guerra tuvo un carácter marcadamente europeo. O sea, no estaba Estados Unidos ni Japón, a eso se refiere, que habían solo países de Europa. Hasta 1949, ¿quiénes se enfrentaron? Inglaterra y Francia contra Alemania e Italia. Lo anotan, por favor. Puede ser preguntita de prueba. Hasta 1949, entonces, se enfrentaban Inglaterra y Francia contra Alemania e Italia. Pero en 1941 ocurrieron dos hechos que cambiaron la historia. Por un lado, los nazis invadieron la Unión Soviética y por otro, los japoneses atacaron la base norteamericana de Pearl Harbor. ¿Esto qué provoca? Justo Oscar estaba preguntando, ¿Japón cuándo aparece? Acá va. ¿Qué ocurrió en 1941? Entonces, los nazis, que tenemos aquí esta banderita, se le ocurre atacar a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética no estaba en el conflicto.
pero dicen, hoy yo estoy aquí en la mía, ¿cierto? Tranquila, y vienen los nazis, bueno, entonces obligado a entrar. Y a Japón, que tenemos, esta es la bandera del imperio japonés, no se le ocurre nada mejor que atacar a Estados Unidos. Acá tenemos la bandera. Entonces, ahí entra Japón y Estados Unidos. ¿Por qué ingresa Japón? Porque eran aliados de los alemanes. Entonces, cuando Alemania invade la Unión Soviética, entra a la Unión Soviética, Japón ataca a Estados Unidos, entra a Estados Unidos. De esta manera quedan estos dos bandos, los aliados, que está compuesto por Inglaterra, aquí tenemos la bandera, Inglaterra o Gran Bretaña, Francia, que acá tenemos la bandera, la Unión Soviética, que había sido antes Rusia, ¿cierto? Y Estados Unidos. Francia había sido ocupada por los nazis en 1940, o sea, también estaban en contra de los nazis. Y quedaron las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Anotan entonces el eje versus los aliados y recuerden que en la Primera y en la Segunda Guerra, en ambas, pierde donde esté Alemania. O sea, en este caso, pierden las potencias del eje. Las anotamos, por favor. Y mientras ustedes están anotando eso, yo voy a ir a pasar la asistencia y les recuerdo que quienes estuvieron presentes el lenguaje están presentes ahora, o sea, voy a preguntar por los que estaban ausentes, ¿ya? Si usted estaba presente el lenguaje y no lo nombro ahora, no es necesario que me diga presente otra vez, ¿ya? Voy a ir nombrando solo los ausentes. Y de paso voy a poner aquí al compañero también que dijo que tenía que irse antes, por mientras ustedes están anotando los bandos, ¿ya? Ya di la posibilidad que activen el micrófono, así que voy a nombrar a quienes no estaban en la primera parte de la clase, y si usted se conectó ahora en historia, me avisa para dejarle presente, ¿ok? Entonces, ¿quiénes no estaban? Vamos a revisar de inmediato. Laura Cámara, ¿se habrá conectado? Laura, ¿no está Laura? Francisco, Francisco Catril, tampoco. Marjorie Cavieres, Marjorie, ¿no? Miguel Cofré, Miguel Cofré, ¿no? Alberto Delgado, tampoco. José González, José González no está. Brandon Hidalgo, tampoco. Fabián Jiménez, tampoco está. Em, Ivonne Marinovich se habrá conectado. Ivonne Marinovich, ¿no? Ariel Ortiz, Ariel Ortiz, tampoco. Francisca Rodríguez, no, mentira. Ah, no, sí, Francisca Rodríguez, tampoco. Osvaldo Riquelme, tampoco se conectó.
Ya. Todos los demás están presentes, ¿ya? Así que, Aló, ¿aló? Dígame, Osvaldo Riquelme habla. ¿quién habla? Osvaldo Riquelme. Riquelme, Riquelme. ¿Usted estuvo en lenguaje? No, porque estoy en un subterráneo y la señal era muy mala, intermitente. Riquelme, ya. A ver, deme un segundito. Lo pongo al tiro. Riquelme Osvaldo. Sí. Perfecto. Gracias por avisarme. Pongo presente de inmediato. Listo. Ahí está. Gracias. Gracias. A usted. Ya. Déjeme, Oscar, terminar con esto, porque hay hartas cositas de la Segunda Guerra también que yo creo que voy a tener que ver la próxima clase. ¿Se acuerdan que les había dicho al principio que teníamos dos clases de colonial, dos clases de época colonial, y yo la hice en una para liberar una clase más, puesto que esto yo sé que es harta más materia, ¿ya? Entonces, lo vamos a ir viendo. Uy, nos quedan 4 minutitos. ¿Le parece? Voy a dejar todo lo que tiene que ver con los presidentes para la segunda, para la otra clase, si quiere, pero igual le puedo contar un poquitito que durante la Segunda Guerra Mundial, eh, Kennedy estaba en realidad todavía estudiando, estaba en la escuela de Derecho, no estaba todavía como presidente, ¿cierto? Porque él como que se titula, digamos, se certifica o termina, gana, ¿cierto? Su mérito como aviador naval en el 42 y fue enviado a Gran Bretaña recién en el 43. El papel de Kennedy más importante va a ser en la Guerra Fría, no en la Segunda Guerra. Por eso quiero explicárselo quizá un poquito más en la próxima clase, porque estamos entendiendo el paso de la primera a la segunda, y lo que usted está preguntando es el paso de la segunda a la Guerra Fría, como que se está adelantando un poquitito con la pregunta. ¿Ya? Kennedy tiene que ver más con la Guerra Fría, con lo que viene después. Pero para que sepa, em, eso. Sí participó Kennedy en la Segunda Guerra Mundial, pero no como presidente. Ya no estaba como presidente todavía, sino que participó en la guerra, pues él estaba participando como un líder militar, no como presidente, ¿ya? El poder de Kennedy como presidente se va a ver más bien en la Guerra Fría. ¿Se entiende? O sea, Kennedy, que fue el presidente número 35, de hecho, de la historia de Estados Unidos, participó en la Segunda Guerra Mundial, pero al mando de una patrulla. No sé ahí, Oscar, si eso le resuelve un poquitito la duda. Sé que es un poquito escueto, pero como estamos un tanto en el tiempo y también para no confundir a los compañeros, otros bandos beligerantes de la Segunda Guerra, tenemos a los aliados versus las potencias del eje. En los aliados también va a estar Polonia, Bélgica, Holanda, China, Noruega, Yugoslavia, Brasil, entre otros. El eje también fue apoyado, además de estar Alemania, la Italia fascista y el Imperio japonés, estuvo apoyado por Rumania, Hungría, Bulgaria, entre otros. Entonces, la Segunda Guerra Mundial fue provocada por el encadenamiento de una serie de problemas durante el periodo de entreguerras que va entre 1919 o 18, depende, y ustedes pueden encontrar diferentes eh, como referencias, pero es cuando termina la guerra, ¿cierto? 18-19 hasta 1939. En particular, por las políticas llevadas en la crisis, ¿cierto? Fracasaron los pactos internacionales. Esto lo anotan. Esta es la pregunta de prueba, porque les podrían preguntar, ¿por qué se dio la Segunda Guerra? Por el Pacto de la Sociedad de las Naciones. Y por eso surge la ONU. ¿Cierto? Se lo anoto en el chat.
Lo anotan porque esto es pregunta de prueba como sí o sí, ¿ya? El fracaso de la Sociedad de las Naciones provocó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por esto surge la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, al finalizar la Segunda Guerra. Eso lo anotan que es pregunta de prueba. Y sé que estamos en tiempo, pero me voy a tomar un minutito más para terminar de explicar esto, ¿ya? Gracias por la paciencia, pero para dejar cerradita esta diapositiva. Entonces lo anotan, por favor, el fracaso de la Sociedad de las Naciones lleva a la Primera y la Segunda Guerra, y esto sí es pregunta de prueba, porque le pueden decir cuándo surgió la ONU, y la respuesta es que es después de la Segunda Guerra. ¿O por qué surge la ONU? Y la ONU surge por el fracaso de la Sociedad de las Naciones. También la Segunda Guerra fue provocada por un nacionalismo agresivo, tuvo motivos económicos, como la resistencia del mundo al capitalismo internacional luego de la crisis de 1929, que obligó a las grandes masas a vivir en condiciones miserables. El detonante de la guerra en Europa y posteriormente en Asia, y lo que está en negrito la anotan porque también podría ser pregunta de prueba. ¿Cuál fue el detonante de la guerra, de la Segunda Guerra? Las invasiones que empezó a hacer Alemania a los países. También algunos consideran el ataque japonés a Estados Unidos porque eso hace que la guerra sea grande y entra a Estados Unidos, entra a Japón, entra a Rusia. Pero lo que se considera el detonante es esto que yo le puse aquí en grande, la invasión alemana a Polonia en el 39. Si en la Primera Guerra teníamos el asesinato del archiduque Francisco Fernando a manos de los nacionalistas serbios que estaban enfrentándose al régimen colonial, en la segunda tenemos el ataque de los nazis a Polonia en el 39. ¿Lo anotan? Pregunta de prueba. Lo anotan, por favor. ¿Listo? Y con esta terminamos, con esta diapositiva. Gracias por la paciencia que hace unos minutitos más. Esta materia es un poquito más densa, ¿cierto? Así que yo me tomo un poquito más de tiempo en explicarla. La Segunda Guerra Mundial entonces fue el enfrentamiento entre las potencias mundiales más avanzadas. Los resultados fueron devastadores. Se estima que murieron más de 60 millones de personas. 60 millones de personas, imagínense. Estamos hablando de demasiado, ¿cierto? Entonces, fue eh, ha sido, ¿cierto?, la guerra como más catastrófica de nuestra historia, porque anteriormente no teníamos las armas de destrucción masiva que vemos acá en la Segunda Guerra. Este saldo mortal se debió entonces, como les digo, a las armas de destrucción masiva, como por ejemplo las bombas que lanzó Estados Unidos contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Quisieron desaparecer estas dos ciudades. Al terminar la guerra, Europa estaba devastada. La caída de su sistema económico implicó en el viejo continente escasez de alimentos y de materias primas, hambre y enfermedades. La región, nos referimos ahí al continente europeo, que antes había sido la región más poderosa del mundo, ahora estaba completamente destruida y desvalida. Bien, chiquillas, chiquillos, gracias por quedarse hasta aquí. Continuamos
con esta historia la próxima clase. Que estén muy bien, estudien, anoten sus preguntas y nos vemos el próximo martes. Un gran abrazo, tengan excelente día. Que estén muy Igualmente para bien, usted, profesora. cuídense mucho, Igualmente, abrazos. profesora. Gracias Gracias, por la profesora. paciencia. Se cuidan, abrazos. Ya. Chaito, coleguitas.